les damos la bienvenida a la primera temporada de los paneles académicos del Grupo Educativo Siglo XXI. Desde las instalaciones del Campus Universitario Siglo XXI, en el Laboratorio de Creación Digital y el Centro de Producción Audiovisual, les doy la más cordial bienvenida. Estos paneles académicos están diseñados para generar una discusión y una propuesta desde las aulas y desde los docentes y alumnado. Nuestra primera temporada se llama México y el futuro. Nuestro primer panel académico se llama México, un país que envejece. Tenemos un contexto importante en México. Tenemos un franco ascenso en el índice de envejecimiento. Tenemos de 4 millones de personas que viven solas en casa, el 41% son mayores de 60 años. La población mexicana aumentará de los 125 millones actuales a 127 millones en 2020, a 138 en 2030, a 148 en 2050. El crecimiento total de la población habrá caído un punto porcentual del 2016 al 2050. Y el Estado de México va a seguir siendo el más poblado. Con este contexto, damos inicio a nuestro primer punto en nuestro panel académico. Este se corresponde a la vivienda. Considerando la infraestructura social y de vivienda, además de los cambios demográficos, ¿qué proyecciones hay para la vejez en México? ¿Dónde vivirá nuestra población adulto mayor en México? Empezaré con la maestra Jazmín Hernández. Maestra. Hola, muchas gracias por la invitación. Antes de iniciar, agradezco mucho el estar aquí. Y pues bueno, sin más preámbulo, dando respuesta a esta primera temática que es vivienda, en lo personal considero que pinta ser toda una problemática y una crisis, sobre todo económica. Creo que el mayor reto va a ser la parte económica, que va a ser el equilibrio de todas las demás o distintas áreas, por ejemplo, sociológicas, la parte de sociosanitaria, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de cómo vamos a vivir, cómo se proyecta esta vejez para futuros años, creo que, o más bien considero que va a ser un tema de crisis económica, un tema donde la parte de accesibilidad, la parte de entorno no va a ser más adecuado para estas futuras generaciones que estamos envejeciendo y próximas a la vejez. La parte también de los entornos favorables. Lamentablemente México está despertando a estos retos un tanto tarde, pero lo está haciendo a paso lento. Entonces, desde mi punto de vista, creo que puedo destacar estos dos puntos, la parte de crisis económica y la parte de no tener un entorno, un entorno o un ambiente apto u óptimo para una población que envejece bajo una necesidad sociosanitaria también importante. Muy bien, maestra. Maestro Raúl, desde su perspectiva como experto, ¿qué considera dentro de la vivienda en la población de la tercera edad y las perspectivas que tenemos, no solo a 30 años, como mencionaba al inicio de nuestro panel, ¿no? sino incluso actualmente? En principio, yo quisiera identificarlo como esta tendencia de la población, pero identificarlo como el hecho de que sí, esta tendencia que está representándose cuando se habla del envejecimiento de la población en México, creo que finalmente tendríamos que ubicar, hablando específicamente de la vivienda, en ese proceso de envejecimiento, de entrada, que es una tendencia del dinamismo que tiene la población como cualquier otra. Así esto va a generar finalmente una serie de desafíos y de retos para precisamente todo lo que se viene en adelante, porque el espectro de dónde nos vamos a ubicar, dónde va a estar esa población, va a estar fincada por dos grandes elementos. Uno, la parte de la movilidad social, ¿sí? Y la otra, el hecho de poder tener acceso
a servicios básicos. Y hoy por hoy, cuando hablamos de estos dos conceptos y de los servicios básicos en la vivienda y relacionado con esta movilidad, pues hay que reconocer la movilidad que se tiene del campo a la ciudad, y que en esto, esta dinámica que se va a tener hacia estos 30 años en adelante, vamos a continuar viendo ese gran desarrollo de los centros urbanos y por consecuencia un nivel de exigencia de servicios básicos para poder mantener esa accesibilidad para los diferentes grupos, ya no solamente para los de la tercera edad, sino creo que para todo el mundo. Sin embargo, al grupo de la tercera edad va a ser un grupo muy vulnerable. Yo creo que esa sería una de las tendencias que se nos vienen encima, ¿no? Gracias, maestro. Maestro Ulises Gil, le doy la palabra a usted y considerando las dos posturas de los anteriores panelistas, ¿qué elementos considera usted desde el área de la psicología, ¿no? Que puedan provocar, ¿no? Esta acumulación de los espacios urbanos que mencionaba el maestro Raúl, ¿no? Y al mismo tiempo este choque, digamos, de la población de los adultos mayores, ¿no? Con respecto a los cambios que puede provocar las ciudades, ¿no? Con el entorno. Y muchas gracias. Bueno, voy a contextuar un poquito mi respuesta, ¿no? Primero quiero decir que cuando se dice que México envejece, no solamente se habla de la población, sino también estamos hablando del sistema. Un sistema que da cabida precisamente a esa población, es decir, a todos, ¿no? Este sistema, obviamente estamos hablando de lo económico, lo político, que incluye obviamente derivado de lo económico, la vivienda, la salud, que en esta cuestión de salud tenemos que pensar en la salud mental, ¿verdad? Que luego se nos olvida, y la salud física, ¿verdad? Que todo este bienestar. Y que finalmente este envejecimiento va a envejecimiento del sistema potencia que las relaciones, obviamente entre los sujetos, pues se vuelvan violentas, ¿no? Y con esto, me parece estamos abarcando prácticamente todos los rubros de este panel, porque están encadenadas todas las cosas. Se abre una brecha de adaptabilidad que son los ejes precisamente de este conversatorio. Hay que pensar que a pesar de que la tasa poblacional va en aumento, hablando de la cuestión geriátrica, también hay que ver la tasa de nacimiento y si la proporción va a hacer una diferencia en este fenómeno. Y si hace una diferencia en este fenómeno, tiene que ver con una cuestión ideológica. Un control de la densidad demográfica que viene desde lo político a través de una ideología, ¿verdad? Menos hijos para vivir mejor, dicen los eslogan, las casas que ahora Infonavit, que desde hace mucho tiempo las tiene, pequeñitas, porque la pregunta inicial es, ¿dónde vamos a vivir? Pues en estas casas pequeñitas, que tienen la forma ideológica de la reducción de la población, ¿no? Y fíjense, sí, la idea es que la familia se vaya reduciendo. En ese sentido, creo que hubo una derivación también ideológica porque se fue al extremo, es decir, ahora los chicos no quieren, los chicos no quieren tener hijos, ¿no? Entonces, yo no quiero tener hijos y de pronto parece que detienen la generación de la población, ¿no? Y la otra población, la grande, bueno, pues sí, finalmente sigue creciendo. Pero hay una cuestión ahí como que hay que revisar en la estadística. La curva normal parece que se está invirtiendo a partir de 2012. ¿A qué me refiero con que se está invirtiendo la curva normal? Porque la población normal, productiva, activa, de producción, pues se fue reduciendo a través de por las muertes súbitas a causa de la violencia, ¿no? Entonces, cuando revisamos toda esta estadística, vemos muchos nacimientos y muchos viejitos. Cosa muy curiosa. Entonces, se va invirtiendo. Habría que ver qué va a pasar post-COVID, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con esta estadística? En respuesta a dónde vamos a vivir, pues yo creo que vamos a vivir en los mismos lugares. Es decir, aunque la mancha urbana vaya creciendo, ¿no? Va creciendo la mancha urbana, finalmente la riqueza, esta parte económica de la que están hablando los compañeros, está distribuida de alguna manera. Unas personas que tienen 2, 3 casas
y otras que están rentando esas 2 o 3 casas, ¿no? Es decir, sí aumenta la mancha urbana, pero la cuestión económica sigue centralizándose y seguiremos viviendo finalmente pues en los mismos lugares. También hay que pensar que estas casas, en la cuestión ideológica de nuestro país, bueno, yo creo que en todos lados también, yo tengo una casa, ¿quién va a tener esa casa cuando yo me muera? ¿No? Y entonces, pues bueno, viene la cuestión de la herencia. Considerando estas posturas que está mencionando el maestro Ulises, maestra Leti, le doy la palabra a usted, ¿no? Argumentando desde su perspectiva como especialista en derecho, ¿no? Esta situación de la herencia de la vivienda, ¿no? ¿Qué perspectiva hay o qué oportunidades y qué limitantes hay? Gracias. Pues primeramente, y antes de meterme a lo que son los aspectos de la herencia, sí quisiera ahondar un poquitito en todo lo que es la infraestructura y que realmente es una realidad que las viviendas sí son pequeñas. Esas fueron diseñadas en su momento para abaratar, considero yo que costos de construcción o algo por el estilo. Sin embargo, no se previó en esas épocas, y hablando concretamente como lo señaló el maestro Ulises, precisamente las políticas del Infonavit, ¿no? Entre más casas, más familias, que esa fue la idea, pero no se tomaron en cuenta las condiciones a futuro para considerar a las personas adultas mayores. Otra de las realidades es que las normas en cuanto a la construcción no han sido reformadas. Esas normas son muy viejísimas y lógico que no consideran todos los aspectos de necesidad del adulto mayor que ya tenemos nosotros en esta realidad y a futuro, ¿no? Del tiempo que nosotros ya estamos manejando. Tendría que haber adecuación a ese marco jurídico. Y precisamente ya en relación con lo que son las herencias, pues volvemos a tener los mismos problemas, ¿no? Si aquí piensan los pequeños o los hijos menores que se van a quedar con las casas de los papás, pues ¿qué estoy entregando si todas las construcciones, la mayoría de las veces son construcciones verticales? Y yo es lo que les comento a los alumnos, ¿no? ¿Qué te estoy dando el aire? Porque no te puedo dar ni el techo ni te puedo dar el piso, ¿sí? Y es muy difícil hablar de cuestiones de herencias. Hay recomendaciones que se les hacen en clase, pero nada más son recomendaciones. Al final, aquí si hubiera esa modificación, que tendría que darse apertura por parte de la autoridad para que se hagan las modificaciones en las normas correspondientes y que ya se piense con una visión a futuro precisamente de la necesidad de que las construcciones ya no se hagan en superficies de terreno tan pequeñas, sino que se abran, y pudiera ser el caso ver la posibilidad de que esas construcciones incluso pudieran ser ya horizontales y no verticales, ¿sí? Creo que sería una manera entonces, sí, para que pudiera empezar en ese futuro de las herencias. Ahorita no tengo ni qué darles. Lo que les estoy dando o mando a mi papá, a mi mamá, a mi abuelito a un asilo, o repitiendo un poco las palabras, se quedan en el mismo espacio reducido, ¿sí? Porque eso es lo que está sucediendo, y reducido a donde ya va a estar el adulto mayor, quizá con nietos, ¿no? Estar cuidando, imagínense, son instalaciones que no tienen nada que nos puedan ayudar a nosotros para atender las necesidades físicas de un adulto mayor. Esa es en la situación en la que nos encontramos nosotros.